Entonces, empezamos, estimados amigos. Hoy día, con una punche y pone, ¿ya? Con una punche y pone, y vamos a trabajar lo siguiente, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla, estimados estudiantes? Recunch manacho, remaré muy chis. Ari kawakamushan. Ya, Chukurimushan, javagamjes. chukurimushan. Ya, cosa. Ya. Para los que no han ingresado, vamos a enviar el enlace de YouTube para que puedan visualizar por aquí. Ya. Muy bien, empezamos entonces, estimados estudiantes. Hoy día estamos en la página número, 16 de todo lo que es nuestro libro de quechua, ya sea sureño o collao, cualquiera de los dos libros es lo mismo, solo hay algunas variaciones, esos ahí ya sabemos y entendemos. Y en la página 16 nos hemos encontrado con esta situación. Imaina, Imaraigo y Manati. Ya. Estos, aparte de ser conectores, se consideran como pronombres interrogativos. ¿Ya? Entonces, mira, fijaos esto. Nos encontramos con Imeina como, por ejemplo, Imaraiku y Manati. Este grupito no lo he unido con sufijos porque no tienen, por ejemplo, no tienen una manera de... Un ratito, por favor. Muy bien, muy bien. En este caso, mire, estos sufijos o estos pronombres interrogativos no tienen cómo funcionar, cómo fusionarse con un sufijo. Es la idea. Como no tienen cómo fusionarse con un sufijo, entonces realmente o sencillamente no vamos a encontrar, por ejemplo, hay muchas situaciones como en este caso preguntarías, imeinata. Este imeinata se traduce igualito al castellano. Igualito como, ¿cómo? ¿Ya? Recuerda esto, como, se traduce como decimos, pues, valga la redundancia, se traduce como ¿cómo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en algunas situaciones, imeinata también suele utilizarse, o en este caso, no siempre como imeinata, sino suele utilizarse como imeinapi, ¿ya? Imeinapo añurusja, ese pi también le da ese sentido. ¿Cómo? ¿Ya? Ahora, esto no puede trabajar con Imeinawan, no existe en la vida, ¿ya? Esto es un error, no va a trabajar. Por ejemplo, Imeinata, ¿ya? En este caso, el tag que vamos a utilizar aquí ya no va a ser en, como decimos, ya no se utiliza, en este caso se utiliza como un comparativo. Y como inmediata, y como había sido, podría ser, inmediata, pero no utilizan los sufijos. Por ejemplo, imeinaman, tampoco. Entonces, por esa misma razón, estimados amigos, en esta parte solo hemos visto por conveniente solo mencionar cada uno de ellos, ¿ya? Solo mencionar, porque no queremos generarles dudas, porque realmente no es tan sencillo el uso del imaina en el quechua. El uso más que todo será en situaciones de conversación, diálogo, solo en situaciones, pero más no, en este caso, por ejemplo, o son complementos nomás, pues. No son preguntas fijas, sino son complementos nomás. Es la idea. Por ejemplo, Imaraico. Y como hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué? Se traduce como ¿por qué al castellano? Imaraico. Imanahti es otra forma de decir por qué. Entonces, ¿en qué situación yo utilizo esto? Sencillamente, pues, por ejemplo, Ñuja Wahachani. Podría decir, Ñuja Waha, Wahachani o Wahachkani, cualquiera de ellos. Y esto se traduce al castellano como yo estoy llorando. Y ahora solo me pregunta y me dice, Imanahtin, ¿por qué? Esta sería la pregunta realmente que nos pueden plantear. ¿Por qué?
¿Por qué estás llorando? La situación, la causa por la que ha ocurrido ese suceso. Por ejemplo, diría, mamay, eh, mamay, a ver, por ejemplo, Unqusqa kashan. gorda kashan. Unqusqa kashan. Yeah. Mamay unjusqa kachkan, kachan, kachkan, cualquiera de los dos, kachan, ¿ya? Kachan o Kashkan. kachkan, ¿ya? Mamay unjusqa kachkan. Y luego lo pregunto y le digo, Ima Raiku, cualquiera de los dos. Ima Raiku, ¿por qué? Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se ha enfermado tu mamá? Ima Raiku. Entonces, en esas situaciones nomás nosotros podemos utilizar, ¿ya? Nuestro famoso Ima Raiku o Imanakti. En otros casos ya no puedo utilizar, solo para decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué? O sea, para esas situaciones, ¿ya? Entonces, aquí algo interesante. Por ejemplo, muchas veces, estimados estudiantes, el imanakti se utiliza para la pregunta, ¿por qué? Y el imaraiku suele utilizarse para las respuestas, ¿ya? Por ejemplo, ya, ya vamos a cambiar los órdenes, el orden, ¿ya? Entonces, un ratito, por favor. Ya, pero no realmente se utiliza en el quechua el imaraiku como respuesta. Ya. Por ejemplo, cuando ellos me preguntan y me dicen, por ejemplo, lo siguiente. A ver, un ratito, por favor, poner un aquí. Ya está. Entonces, si a mí me preguntan y me dicen, a ver, ñuja, wagachkani, imanachtin, o mamay unjusja kachkan, por ejemplo, podemos decir, unjusja kachkan o kashan. Imaraiku o Imanachtin sería la pregunta. Imanachtin. Ahora, Imanaktin o Imachtin. Imanachtin, ¿ya? Ajá. Imanachtin. Ahora, la idea es lo siguiente, estimados estudiantes. Yo tengo esta pregunta. Imanachtin, me dicen. Entonces, ¿qué pasa? Yo fácilmente podría preguntar por qué, podría responder utilizando el por qué, pero no siempre se utiliza. Por ejemplo, ñuja wakachkani imanachtin. Por ejemplo, podría decir, ya, warmi raiku. Podría ser. Entonces, este raiku vendría a cumplir la función de por. ¿Entiende esto? Por, warmi raiku, por mujer. Por ejemplo, ñuja wakachkani imanachtin, me dice, ¿eh? Y yo le digo, mikuna raiku. Mikuna raiku. Podría utilizar eso, ¿ya? Mikuna raiku. Pero no siempre se va a utilizar el imaraiku, ¿ya? El imaraiku, como les dije, muchas veces suele utilizarse para dar respuestas, pero en este caso no vamos a utilizar para dar respuestas, sino vamos a utilizar, en este caso, como una pregunta. Pero para las respuestas, el raiku, y lo voy a poner aquí, que ahora se han chorado esa mona y chata, allí internet, un mancha en ¿ya? Un momento, por favor, vamos a buscar asterisco para que podamos entender, ¿ya? Asterisco. Fíjense, ya tengo aquí mi palabrita. Profesor, ¿qué es el raiku? Me dices, ¿eh? El raiku, ¿ya? Se traduce al castellano como qué, como, ¿ya? Entre comillas diríamos, por. Esa es la palabra, ¿ya? Por. Por ejemplo, podría decir, mi juna, y lo aumentó, mi juna es igual a comida, Comida. ¿ya? Entonces, si yo deseo hablar, utilizar y decir por comida, mi juna, Raiku. ya está, que vendría a ser por, La comida. ¿no es cierto? Por comida, por la comida. Entonces, el raiku, estimados estudiantes, cumple esa grandiosa función, ¿ya? De poner el por en nuestras situaciones. ¿Entendido? En diferentes situaciones, ¿ya? Por ejemplo, podría decir,
Warmi, ¿qué es Warmi? Mujer. Mujer. Y si usted llora por una mujer, dirías, Warmi Raiko. Raiko. ¿Ya? Warmi Raiko. Que vendría a ser por Mujer. mujer. ¿Y qué viene a ser Hari? Hari o Hari. Hombre. Hari o Hari es varón. ¿Ya? Y si vos lloras por un varón, ¿qué dirías? Hari Hari Raiko. Raiko. O sea, esa sería la respuesta. Yo lloro por varón, dice. Entonces, la idea es aquí. La pregunta es, ¿Imaraiku? ¿Ya? ¿Imanachtin wahachkanki? Podría ser, por ejemplo. Yo voy a preguntar y digo, ¿Imanachtin? Y pregunto. Tarán. Que ya me churé esa. Digo. Mi respuesta sería, Rolicha. ¿Ya? Rolicha. Imaraiku wahachkanki. Ya está. Esa es la pregunta. Rolicha Imaraiku wahachkanki. ¿Ya? Y ya me preguntaría, mi respuesta sería, ñoja waqachkani, ¿ya? Podría decir ñoja warmi rayku waqach, Yani. ¿ya? Sería mi respuesta, ¿ya? O simplemente vamos a hacer esto abajo, en otro ejemplo, ¿ya? Mira, fíjense. Lo vamos a poner en un momentito, por favor, para que podamos entender. Ya. Yo traigo esta pregunta abajo, ¿ya? Y le digo, por ejemplo, ya tengo la idea general de lo que avanza. Pongo abajo y digo, Rolich, y Maraikun Wahachkanki. Y Rolich me dice, Ñujaja, ¿ya? Ñujaja, Warmi, Raikun, Wakachani. Wahachkani. Wahachkani. Wahachani. O en el caso del quechua collado sería, Ñujaja, ¿ya? Warmi, Raiku Raikun, Wakachani. Wahachani. O sea, estas expresiones son válidas, ¿ya? Entonces, fíjate esto. La pregunta es, ¿y Maraiko? Que viene a ser ¿por qué? Y este Imaraiku solo se respondería con el Raiku. Raiku, que vendría a ser el que representa el por qué o el por en el quechua, cuando es respuesta. Warmirai, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, no puede ser esa pregunta, ¿ya? Por ejemplo, esta misma pregunta, ¿ya? Puedo plantear aquí abajo y decir, Rolicha, Imanachtin, ¿ya? Imanachtin, mi Oaxacanqui. Y Rolicha me responde y me dice, Ñujaja, ¿ya? ¿Cómo puede responderme aquí? Ñujaja Warmireikun Oaxacani o Ñujaja o Nojaja Warmireikun Oaxacani. O sea, en ambos casos la pregunta podría tener el mismo sentido. ¿Me entiende? Entonces, realmente, estimados estudiantes, el Imaraiku o el Imanachti no funcionan mucho con algún otro sufijo como en las anteriores preguntas. No funciona. Simplemente estos pueden trabajar solo, porque en este caso, como han visto el ejemplo, vamos a entender el porqué de las cosas. Imanachtin. Por ejemplo, aquí yo te digo, aquí la pregunta era sencilla, mira. Aquí. Entiéndalo esto, estimado. Ya, entiéndalo esto. Mira, dice, Rolicha, Imanachtin. Aquí estoy utilizando mi validador, Imanachtin. Fíjate esto, ¿ya? Rolicha, Imanachtin, Oaxacanqui. ¿Ya? El mi le da sentido pues a mi expresión. ¿Ya? ¿Por qué estás llorando? Le da más dulzura, como en la anterior clase hemos dicho, son enfatizadores que le van a dar ese sentido, esa dulzura en el techo. Imanachtinmi wakashi. Imanachtinmi purishan. Imanachtinmi. O sea, es el sentido que se les da en este caso esas expresiones. Preguntas, dudas, comentarios. Reclamos, adelante, adelante, les escucho, vamos. Tapuy Cancho, ¿ya?
Rolichi manatini wapachkanki. Y son situaciones, en este caso, no con todos vamos a utilizar, por ejemplo, ¿por qué estás comiendo? ¿Podría ser una pregunta? ¿Por qué estás comiendo? Porque tengo hambre. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás sudando, por ejemplo? Y tú te pueden preguntar y me dicen, por ejemplo, Rolich. Ya vamos a trabajar con este famoso Rolich. Y manatini, por ejemplo, sudor, ¿qué es? Transpiración. Sudor, aspiraria, o aspirar, no sé, sudar. Pero en quechua, Transpirar. transpiraria, en quechua, batam. Hump'inki. Ya, y Humpinki. manaptinmi, hum Humpinki. pinky. Ya, hum pinky. Ahora, aquí está la pregunta. Manaptinmi, hum pinky. Ya. ¿Cómo podría responder a esta pregunta? A ver. Ñoqa ancha q'uñi kaptin hump'ini. Ancha, Q'uñi humpini. kaptin hump'ini. Ya. Oni kartin, Hump'ini. humpini. ¿Y en qué situación has utilizado el reiko? Esta es otra manera de responder, ¿eh? Ajá. ¿Qué Entonces ahí significa sería kartin? Y ñoqa no, anchata hump'ini q'uñirayku. no, está bien. Claro, el primero sí está bien. Ya, mira, Sí. noja ancha oni karting humpini. Hump'ini. Podemos utilizar el karting. ¿Por qué Sí, es? claro. Entonces, copiamos aquí abajo y se traduce al quechua como lo siguiente. ¿Ya? Esto. El karting se traduce al castellano como ¿por qué? ¿Por qué? Porque es. ¿Ya? Es la traducción. ¿Ya? Por ejemplo, oni karting humpini. Yo, ¿ya? Sudo porque es muy caliente, ¿no Ajá. es cierto? Si está en la selva, puedes decir, yo sudo Sí. porque es muy caliente. Entonces, recuerdito esto, mira, el karting se traduce al ¿Por qué es? castellano, ¿ya? Al castellano, ¿cómo? Como dos puntos, ¿ya? ¿Por qué es? Ya Ujú. recuerdes, ¿por qué es? Por ejemplo, podría decir, aquí abajo, ¿por qué es? Miren, fíjense. Ya he dicho, ¿por qué es? ¿Ya? En algunos casos, ya, en algunos casos, vamos a tener que ver el contexto del karting. No siempre va a ser porque es. En algunos casos se traduce como una condicional. Sí, es. ¿Ya? Si es, podría ser una condicional. Por ejemplo, dos puntos. ¿Ya? Voy a poner esto, mira, voy a copiar abajito y digo, aquí. A veces, ¿ya? Se traduce al castellano, ¿ya? Cumpliendo la función de condicional, ¿ya? La función de condicional. Dos puntos, sí es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso la condicional es sí es. Should I make? Cuando es con personas, por ejemplo, podría decir, ¿ya? Puedo decir, Warmi Karte, que vendría a ser si es Mujer. mujer. Por ejemplo, Kuyai, ¿qué es Kuyai? Triste, Sí. Karte, ¿ya? Kuyai, triste, ¿ya? Karte, ¿qué es Kuyai? Triste, Karte. Cuando esté, Sí. Esté ¿ya? triste. Triste. ¿Se dan cuenta? Es una condicional, ¿ya? Es muy distinto con Kuyai, ¿ya? No a Kuyakuiki. Y es muy distinto Kuyakuiki. En este caso, por ejemplo, veamos lo siguiente. Kuyei es una forma laringalizada, Ujú. ¿ya? Forma laringalizada, ¿ya? Del quechua, ¿ya? Del
Quechua, Cusco. ¿Ya? Y el otro, Cuyay, vendría a ser la forma simple, y mata forma simple. Es la manera simple de hablar del quechua. En este caso, sureño, ¿ya? Vamos a hablar no del quechua Cusco, sino del quechua sureño. Entonces, ¿qué quiero explicarte con eso, estimado estudiante? Muchas veces te vas a encontrar con estas dos expresiones. En Cusco te van a decir Cuyay y en Apurímac te van a decir Cuyay. Estos dos, ¿ya? Estos dos tienen, en el Cusco es una palabra polisémica, Cuyay, porque podría traducirse como querer, amar, Cuyacuiqui, ¿no es cierto? También en el Cusco se traduce Cuyay como triste, ¿ya? Cuyay como triste se traduce. Entonces existe esas dos variaciones o esta palabra con polisémica en el caso del Cusco, ¿ya? Entonces, ese es el tema, pues, porque ahora, según el ministerio, nos dice, estamos unificando el quechua, pero hay situaciones como estas que nos vamos a enfrentar. Los que hablan en Cusco dicen, Cuyay es triste, pero los de Chincheros, Apurímac, Andahuaylas, van a decir, Cuyay es querer, amar, ¿no es cierto? Amar más que todo. Entonces, eso hay que entender. Pero aparte de eso, estimados amigos, el karting es una condicional. Cuyay karting. Mira, fíjate. Si es mujer. Por ejemplo, Cuyay karting. En este caso, Cuando estoy triste. cuando esté. En este caso también es otra condicional. Entonces, no solo puede ser traducido como si es, sino puede ser cuando esté. ¿Ya? Esas dos posibilidades tenemos en este caso, ¿ya? Cuyay karting, ¿ya? Que vendría a ser si es, en caso de personas, por ejemplo, podría decir Cuyay karting, aquí. Algo, por ejemplo, fíjense, algo karting, podría ser una palabra si es perro, ¿ya? Por ejemplo, podrías decir con personas, hatun karting, ¿ya? Hatun karting, cuando sea, Grande. en este caso, por ejemplo, una condicional también, hatun karting, ¿ya? O en el caso también, hatun karting podría traducir como cuando sea o si es grande, Grande. ¿no es cierto? Esas dos posibilidades tenemos, ¿ya? Ponemos. O si es grande. Pero en este caso, mira, es una breve explicación nomás para utilizar el karting. Rolich y manachting comprenke. Ñuja ancha con karting comprenke. Pero también podemos utilizar respuesta simple. Rolecha y manachting comprenke. Por ejemplo, podría decir Llankaskai, ¿ya? Llankasqaypi. Llankaskai Raiku, ¿ya? Llankasqayray. Porque estoy trabajando. Podría decir, Imanatin Humpinki, Puglyashai Raiku. Raiku, porque juego. Imanatin Humpinki, ¿ya? Pawashai Raiku. Raiku. Pawashai Raiku, porque estoy corriendo o porque corro. Imanatin Humpinki, ¿ya? Takishai, Raiku. podemos utilizar Takishai Raiku un pichcane, ¿no es cierto? Tususqayrayku. También. Podría ser Imanatin Humpinki. Tususqayrayku. Ahí, Raiku. ya está. Entonces, podemos utilizar así. Entonces, estimados amigos, estas tres preguntas que son muy interesantes. Imaraiku, Imanachtin y arriba Imaina se traduciría así en nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? Imaina, ¿cómo? Imaraiku, ¿ya? Imaraiku, Imanachtin. Esas serían las maneras de utilizar. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. Es la clase de los pronombres interrogativos. Hasta aquí hemos llegado con los pronombres interrogativos.
Y sé que estas palabritas más adelante vamos a utilizar. El Raiku o el Karting también vamos a utilizar más adelante porque está programado, porque más adelante se va a trabajar estos temas porque son un poco más avanzaditos. ¿Ya? Por ahora, estimados amigos, aquí terminamos nuestros pronombres interrogativos. ¿Ya? Todos los pronombres interrogativos terminamos aquí. ¿Ya? Entonces, esta es la sesión 10, estimados amigos. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a nuestro trabajo. Vamos a pasar, ¿ya? Ya, Para, Chachi, yo tengo una pequeña duda. No sé si lo podría hacer. En ahí vamos, la colega dijo, ya. ancha. ¿Qué significa ancha? Ancha isque. Ancha, mucho. Por ejemplo, ancha, cosas que... Disculpe, coleguita, le estoy preguntando. Ya, Chachi, Ya, vamos por a ver, favor. vamos. Ya. Dos cosas muy importantes, ¿ya? Nishu, por ejemplo, es bastante o demasiado, ¿ya? Ancha, ¿ya? Ancha, ¿qué cosa es? Es un adverbio, ¿ya? De cantidad, ¿ya? En este caso es de intensidad más que todo, ¿ya? Esto indica, por ejemplo, muy, pero ojo, ¿ya? Este muy es de intensidad. Por ejemplo, Nishu, más que todo, es bastante, demasiado de cantidades. Recuerden esto, cantidades. ¿Se dan cuenta? Nishu es de cantidades. Pero ancha, ya, viene a parecerse cantidades, pero en este caso es de intensidad. Por ejemplo, yo les digo, ancha, sumaj, kasha. Podría ser en el caso de Cusco. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de Cusco, ancha, sumaj, kasha está muy rico. Por ejemplo, puedes decir en este caso, ancha, kusisja, ¿ya? Ancha, kusisja, kachkani o kashani, ¿ya? Kachkani. Estoy muy alegre o feliz. Pero recuerda esto te indica intensidad, ¿no es cierto? Pero el nicho es de cantidades. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar nicho? Nicho hatun, diría, es o demasiado grande, es de cantidades, tamaños, dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de eso, pues, o dimensiones. Entonces, estimados estudiantes, lo que tenemos que entender esto es, ¿ya? El nicho o el hatun es exclusivamente, en este caso, nicho es para referirnos a adverbios, ¿ya? De cantidad, bastante, demasiado. Y el ancha también es un adverbio, pero en este caso está más orientado a la intensidad de una acción. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuál pondríamos si aquí les pongo? Es demasiado grande. ¿Cómo pondrían en quechua esto? Es demasiado grande. Es demasiado grande. Dime, Mari. A ver. Por ejemplo, es demasiado grande. Recuerden que estamos hablando de cantidades, tamaños. Entonces dirías, pues, Nishu, ya, abajito voy a poner. Nishu Hatu, ¿ya? O Nishu Hatun Mi. Podemos utilizar así. Nishu Hatun Mi es demasiado grande. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero también podemos utilizar esto, por ejemplo, digo, para intensidad, puedo utilizar
¿ya? Ancha, hatun, mi. Este ancha, hatun, mi te da a entender la siguiente expresión. Muy grande. Ancha, hatun, mi, ¿ya? Muy grande. Pero en este caso te estoy diciendo que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, imagínense la siguiente expresión que les voy a poner. Digo, nishu hatumi, ¿ya? Podríamos referirnos, ¿ya? A objetos materiales. Por ejemplo, puedo decir nishu hatumi paga. Ese terreno es muy grande, ¿ya? Referirnos a objetos materiales. Por ejemplo, en este caso, ancha hatumi, ya son para objetos que no podemos ver. Como diría, por ejemplo, ancha hatumi. Por ejemplo, Dios, ¿ya? Es grande, ¿ya? Dios es muy grande. En ese caso, no estoy hablando de tamaño, sino estoy hablando de la intensidad, ¿ya? Más que todo subjetiva, de lo que digo, Dios es muy grande o es muy grande. ¿Te das cuenta? Entonces, este ancha solo es intensidad, pero el nishu es el tamaño, dimensión, cantidades, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, nishu achka, ¿ya? Nishu achka, que viene a ser, ¿ya? En el castellano, al castellano como muy harto. Pero si te das cuenta, en este caso solo estás hablando de cantidades, ¿ya? ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo pongo ancha achka? Por ejemplo, ancha achka. En este caso, ¿ya? No va a tener mucho sentido, ¿ya? No va a tener sentido. O en este caso, por ejemplo, cuando son cosas subjetivas, digo, ancha achkan, ¿ya? Samin chaini. ¿Qué estoy diciendo aquí? Es muy harto su bendición. Pero recuerde esto, solo estoy hablando de intensidad de la bendición. Saminche es bendición. Pero aquí estoy hablando de objetos materiales que tengo, ¿no es cierto? Solo estoy hablando de objetos materiales. Eso debemos tener en cuenta. El nishu y el ancha pueden parecerse iguales, pero no. El nicho es exclusivo para objetos materiales y sus cantidades, tamaños. Y en cambio el ancha es exclusivo para la intensidad. Por ejemplo, puedo decir anchata muna kuiki. Que muy distinto sería cuando tú le dices, por ejemplo, nishuta muna kuiki. ¿Ya? Pareciera que estaría bien, pero no estamos hablando, en este caso, por ejemplo, nishuta muna kuiki. Nishuta muna kuiki. En ese caso también pareciera que tiene significado, el mismo significado, pero no, ¿ya? Entonces, eso hay que entender. Dos expresiones o dos palabritas que son muy interesantes. El nishu, ¿ya? Otra vez que vuelvo a repetir, solo para objetos materiales, cantidades, tamaños o dimensiones, ¿ya? Tamaños o dimensiones. Y el ancha que habla de intensidad. Recuerda esto, de intensidad. ¿Entendido? ¿Ya? Chete y Gracias, José. ¿ya? Alincho, manacho. Esa es la diferencia que debemos entender. Ya, vamos a poner esto. Ok, y ya está. Mira. Ya está. Entonces, estimados amigos, con todo esto terminamos los pronombres interrogativos. Este tema se va a repetir. Adelante está programadito este tema, entonces va a repetir. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos los pronombres
interrogativos. Recuerda, hemos terminado los pronombres interrogativos. Ahora, lo que nos toca es lo siguiente. Este tema sí es súper, súper importante. Creo que hemos avanzado ya en todo este tiempo. Ya, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que entender, ¿ya? Mira, aquí dice lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente. Estos pronombres son esenciales para interactuar en el idioma, ya que permiten a los hablantes solicitar información. Si no tendríamos los pronombres interrogativos, no solicitaría esa información, ¿ya? Precisa y específica. Por eso es que, chicos, desde antes, por ejemplo, cuando yo les dije, vamos a utilizar el margen, es para solicitar información específica. No es información de manera general, ¿ya? Además, en el quechua suelen usarse muchos sufijos que pueden modificar su significado o añadir matices a la pregunta. También hemos utilizado sufijos que han aumentado su significado, han dado un matiz diferente, distinto a la pregunta, y con eso hemos trabajado. Más adelante trabajaremos con cada uno de los sufijos para darle sentido a nuestras preguntas en el quechua. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Tenemos los sufijos posesivos. ¿Ya? Los sufijos posesivos. ¿Qué es eso de los sufijos posesivos? Entiendan lo siguiente. Cuando nosotros queremos utilizar en el quechua, siempre va a ser muy importante los sufijos posesivos. Mira, nos dice. Los sufijos de posesión o pertenencia se utilizan para indicar que algo pertenece a alguien. Estos sufijos se añaden al final de una palabra para señalar a quién pertenece un objeto, una persona, un concepto. Los sufijos posesivos varían según la persona. Estos, recuerden, van a variar según la persona. Esto hablamos en el quechua sureño, en el collao. Primera, segunda o tercera, el número singular plural del poseedor. Ahora, veamos. Mira, fíjense. El primer sufijo que encontramos y utilizamos todos constantemente o de manera frecuente, ¿ya? No existe constantemente, de manera frecuente. Dice, la Y, que se traduce al castellano como mi, pero esto, o no digo, esto es la primera persona del singular. El iki, que se traduce al castellano como tú, no del pronombre, sino el posesivo. Cuando usted dice tu casa, tu perro, tu esposo, tu mujer, tu marido, ¿ya? Tu casa, tu carro, tu chancho. O sea, para esas situaciones en las que tú dices tú, utilizas el iki, ¿ya? Para la persona, por ejemplo, para la tercera, para el su, utilizamos lo siguiente, la N. Su casa, wasin, su carro, carrón, su chancho, cuchin, su gato, missing, su perro, aljón, utilizamos la N. Y así sucesivamente. El inchis, por ejemplo, en este caso, el quechua collao nos permite utilizar el inchis. Pero si nosotros abrimos en nuestro material el quechua sureño y nos vamos a la página 16, ya, un momento, por favor. Aquí. Ya vamos a irnos a la página 16. Mira, fíjense. Es igualito, igualito, pero la única variación que tenemos, estimados estudiantes, es esto. Utilizamos el chic. Por ejemplo, aquí está. Mira. En vez del ichis, utilizamos el inchic. ¿Ya? Por ejemplo, Huasinchik, nuestra casa. Este es el quechua sureño. ¿Me entiendes? ¿Ya? Este es el quechua sureño. En el quechua collao tú dices Huasinchis. Por ejemplo, Huasico. En este caso también es el nuestro, ¿ya? Como en el caso primero, nuestro. Recuerden, ¿por qué utilizo dos nuestros? Porque uno de ellos es incluyendo al oyente. Cuando digo Wasinchik, es nuestra casa de todos, incluyo al que me está escuchando. Y dice Huasico, es igualito nuestro, pero en este caso voy a excluir al que me está escuchando. Esa es la única diferencia que tenemos. Luego, Huasi,
por ejemplo, aquí, wasikichis, vuestra casa, ¿ya? O su casa de ustedes, ¿ya? Wasikichis. Y por último, utilizamos wasinko. Y en el quechua sureño hablamos lo mismo, wasi. Por ejemplo, en el primer caso, wasinchik, nuestro, ¿ya? Y aquí también, wasiku es nuestro. Estos dos hablan de incluyente y excluyente. Recuerden eso. Ahora, wasikichik. Wasikichik, imatkam wasikichik. Su casa de ustedes o simplemente sería vuestra casa. Recuerden, vuestra casa. Cheteyanaki, vuestra casa de ustedes. Y por último es el wasinko, la tercera persona en el plural. Wasinko, su casa, ¿de quiénes? De ellos. ¿Ya? De. Entonces, estimados amigos, mira, tenemos esto. Pero esto vamos a ingresar a trabajar uno por uno. No vamos a trabajar de manera general, así. ¿Ya? Vamos a trabajar específicamente. Y aquí, como les dije, vamos a trabajar específicamente. Aquí está. Nos dice, estos sufijos permiten expresar de forma clara la pertenencia y se puede añadir a sustantivos o nombres para detallar a quién pertenece algo. Este sistema hace que el quechua sea un idioma preciso en la expresión y posesión. Muy bien. Empezamos, por ejemplo. ¿Ya? Empezamos. Decimos, utilizamos la ye, que es exclusivamente para la primera persona y se traduce al castellano como mi, primera persona singular. Suma hasta topachisunchis. Por ejemplo, mi mamá sería mamay. Y si se dan cuenta, todos estos casos terminan en ye. Wairei, ususi, taitai, ñañay, mamay, mamay, taitai, churi. Si se dan cuenta, todos terminan en ye. Y eso es lo que le da sentido, pues, o le da ese sentido de posesión o pertenencia. Mi mamá, ¿cuál sería? Por ejemplo, en Chincheros, Uripa, hablamos Warmay. Ya sea varón o mujer, decimos Warmay. No se dice Ususi, ¿ya? Por ejemplo, también se utiliza Mamacha, a la abuelita. Mamachay sería, ¿eh? Mamachay, mi abuelita. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar y digo, mamá, ¿y cuál sería? A ver, mi mamá, ¿cuál sería? Sencillo, pues. Aquí está, mamá y aquí está, con mi mamá, se relaciona. ¿No es cierto? Por ejemplo, mi hijo, voy a poner con un color celeste y pongo, a ver, hijo, ¿qué sería? Churi, ¿ya? Y voy buscando, en este caso, ¿ya? Voy buscando su traducción. Pero lo más importante de esto, estimados amigos, es el uso de la y. Esto, esta y al final, este sufijo y, puedes utilizar con animales, con objetos, con ideas. Por ejemplo, yo utilizo con mi perro, aljuy, con mi gato, misi, mi gato estoy diciendo. Si tengo una casa, digo wasi. Si tengo una canción, digo taki, mi canción. O sea, para eso sirve la y. Posesión exclusiva para la primera persona, para el mí. Mi casa, mi perro, mi chancho, mi oveja, mi cerdo, mi casa, mi carro, mi laptop, mi tablet. ¿Ya? A ver, una pregunta para todos. ¿Cómo se diría mi laptop en quechua? A ver, vamos. Mi laptop en quechua. Todos respondan. A ver, mi laptop en quechua, ¿cómo sería? Kanmachu Manachu. Juliano Morales. A ver, te escuchamos, Juliano. Y macha tanta comida. Mi laptop. Ya, Chachi. Laptoy. ¿Laptop? Ah, a ver, vamos. Laptoy. Laptoy. Ya. Muy bien, justo quería que caigan en esta pregunta. ¿Por qué? Algo importante, estimados estudiantes. ¿Ya? Ojo, ojito, muy interesante. Voy a poner aquí abajo, aumentar, ¿ya? Lo siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí, un ratito, por favor. Vamos a aumentar lo siguiente.
Y es una observación muy interesante que deben tener en cuenta. Ya sea en el sureño, o en el norteño, en el quechua que tú hables, siempre va a cumplir la función. Decimos, cuando una palabra termina en consonante, ya recuerda eso, estimado. Se tiene, se tiene que poner o anteponer al sufijo principal. ¿Qué cosa va a anteponer? El infijo Mi. ni. Para todos los casos, en el caso de que una palabra termine en consonante, se tiene que anteponer el infijo ni. Como en el caso siguiente, laptop, ¿ya? Por Laptop. ejemplo, ¿qué más puedo utilizar? Por ejemplo, puedo utilizar celular, palabras que en el quechua no existen todavía porque son palabras de la actualidad, palabras modernas. Por ejemplo, puedo decir internet, ¿ya? Y hay palabras como en el caso del quechua, por ejemplo, kuntur, ato, ¿ya? Por ejemplo, hatay, hatay, ¿ya? Hatay, en este caso, hatay viene a ser del yerno. Recuerda esto, yerno. Y si yo Ajá. quiero decir, por ejemplo, nuera, en el caso, por ejemplo, del quechua chanca, existen, pues, ya, por ejemplo, hatay, en Cusco decimos hachun, ya, hachun, oye, hachun. Entonces, en esas situaciones, tengo que anteponer mi amigo ni. Laptop, pongo ni y recién le aumento una y. Esta es la regla que tiene que cumplir. Solo en caso de que existen palabras, ¿ya? Por ejemplo, que termina en consonante. Celular, ni. Internet, ni. Kuntur, ni. Atuk, ni. Hatay, ni. Hachun, ¿ya? Hachun, ni. ¿Ya? Aquí está. Hachun, ni. Ahora, esta N que estoy viendo aquí es propio raíz, es palabra raíz. Es una letra que pertenece a la raíz de la palabra. Entonces, recién después de esto, aumento una Y. ¿Ya? Celular, ni. Internet, ni. Kuntur, ni. Atok, ni. Hatay, ni. Hachun, ni. Recién en este caso, aumento la Y. ¿Ya? Pero cuando no existe una palabra que termine en consonante, es simple, pues aumento la Y. ¿Ya? Como aquí hemos puesto. Tai, tai, mama, igual, y todo. ¿Me entienden? Entonces, para eso sirve, estimados estudiantes, esto. Ya es una observación que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Me han entendido? Entonces, así te entender. Ahora ya sabes, pues. Y hay palabras, más que todo, por ejemplo, nombres propios. ¿Ya? Nombres que recién se están acuñando, como apellidos, tecnología, por ejemplo. Y como diría mi chat GPT, podría decir en quechua, ¿eh? Entonces, chat GPT ni podría decir, ¿ya? Entonces, son palabritas que debemos tener en cuenta, ¿ya? Che, para la primera persona. Entonces, estimados estudiantes, para ustedes decir mi perro, mi gato, mi chancho, mi suegra, mi suegro, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi vecina, mi vecino, utilizo la Y. Pongo el sustantivo y le aumento la Y. ¿Ya? Entonces, es la regla que debemos entender. Alguien chumanachu, ¿me están entendiendo? Ya. Ahora, en la segunda persona, aumentamos el iki. Por ejemplo, dice, el iki, tanto en quechua collao, en quechua sureño chanca, en el quechua central, siempre suele utilizarse la misma. Por ejemplo, escribe la forma posesiva en quechua de cada animal utilizando el sufijo, ¿ya?
Iki para indicar tú. Por ejemplo, algo. ¿Cómo se dice tu perro? Y digo, por ejemplo, tu perro. Aquí pongo y digo, tu perro se dice aljoiki. O sea, tengo que poner mi respuesta. Aljoiki. En este espacio tengo que poner mi respuesta. Entiendan, por favor. Ya, aquí voy a poner mi respuesta. Aljoiki. Por ejemplo, algunos dicen en Cusco decimos Michi. En Apurímac dicen Michi. ¿Y cómo se dice tu gato? Igualito. Traigo el Michi o Misi y le aumento el I. Ato, ¿ya? Con ato. Ahora sí, aquí está, mira. Ato. Y Mapintukuchkan. ¿En qué está terminando? En una Q. Por tal motivo, ¿qué les tengo que comentar? La regla de aquí. Aumento mi famoso sufijo que se antepone, que es el ni. ¿Ya? Y pongo de la siguiente manera. Atu ni. Atu ni. ¿No es cierto? Entonces podemos poner así. Por ejemplo, aquí todos terminan en vocal. Yamaiki, Howiki, Indiki, Pumaiki, Ankaiki. Y todos esos ejemplitos tienen que responder. ¿Ya? Esto es exclusivo para los posesivos. ¿Entendido? Ahora, ojo, estimados estudiantes. Ojo, ojo, ojito. Esta regla de la ni, ¿ya? Es para todos, ¿ya? No solo para esta situación. Por ejemplo, si usted está hablando, por ejemplo, con hombres, por eso utilizar, hay diferentes situaciones. Cuando te encuentres con palabras que terminen en consonantes, siempre trata de ubicar o ponerle el ni, ¿ya? Porque le va a dar más sentido. Pero para vuestra suerte, en el quechua no existen muchas palabras que terminen en consonante. Solo, como les dije, palabras nuevas. Los únicos que son frecuentes es, por ejemplo, kuntur, ato, jata y hacho, ¿ya? Son los más usuales, pero hay otro tipo de palabras, o en este caso en el vocabulario, por ejemplo, en partes del cuerpo humano, también existe. Por ejemplo, sorja, ¿ya? Ñushon. O sea, esas palabritas también podemos utilizar o que son pertenecen, pues, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Eh, vamos a seguir con esto, ¿ya? ¿Me han entendido? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Manda cuenta puicuna. Ya tienen más trabajo para hacer. Mira, estamos en el IKI, en la página, ya 18, ¿ya? Walpaiki, Howiki. Ahora vamos a pasar a la tercera persona en singular. Recuerda esto, tercera persona en singular. En la tercera persona nos dice, mira, completa las frases para indicar que cada frente pertenece a una persona, usando el sufijo M. Sigue el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Chumpi, cinturón. Por ejemplo, chumping. Estoy aumentando una N. Esta N me da a entender que ahora estoy hablando de pertenencia. Jumping, su cinturón. Cinturón. Ahora aquí estoy diciendo, Hañata Juntachi, tuya también completa. Puncho, su poncho, ¿cómo sería puncho? Sencillo para todos. Solo el aumento de esta palabrita, la E. Puncho, punchum. Por ejemplo, chollo, chollum. Chucu, chucum. Wal, walin. Hacha, hachan. Aquí tengo dos opciones. En algunos casos, en el quechua normalizado, estandarizado, se puede decir hacha o pacha, cualquiera de los dos. Cusma, cusman. Usuta, usutan. Guara, guaran. Ya, uncu, uncu. Si se dan cuenta, todas las palabras aquí tienen una característica, todos terminan en vocal. Por tal motivo no me hago problemas. Sigo utilizando tal como me dice la N. ¿Pero qué me está dando a entender la N?
Aquí como te expliqué. Posesivo para la tercera persona. Su gorro, ¿de quién? De él o de ella. Su sombrero, ¿de quién? De él o de ella. De una tercera persona. Eso es lo que debemos entender. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, tenemos estos ejemplos para trabajar. Ejemplos sencillos con los que tú vas a estar aprendiendo un poco más el quechua. Vas a mejorar tu aprendizaje. ¿Entendido? Preguntas, dudas, ¿qué dicen? ¿Puede repetirse a Chaché que me perdí? Ya, la última parte. Mira, recuerde eso, estimado. Cuando nosotros ponemos una N después de cualquier letra o cualquier sustantivo, como en el caso, por ejemplo, en mi casa yo tengo mi perro, a mi perro le digo aljo, ¿ya? Otro animal, tengo un oso, imagínense, un cucu, es oso. Tengo un loro, loro se dice, por ejemplo, calla en algunos lugares, ¿ya? Tengo mi gato, si estoy en Apurimac le digo Misi, y si estoy en Cusco le digo Michi. Estos son mis animales, mis animalitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un día me dice, por ejemplo, ya, estos animales que eran míos ahora le pertenecen a mi hermana. ¿Ya? Mira, fíjate. Voy a poner. Estos eran mis animales. Animales, pero ahora pertenecen a mi hermana. Recuerda eso. Ahora pertenecen a mi hermana. Entonces, ¿qué va a pasar si pertenecen a mi hermana? Antes eran mis animales, ¿ya? Escuche bien esto, mira, a poner. Eran mis animales, pero ahora pertenecen a mi hermana y son sus animales, ¿ya? Estamos hablando ya de una tercera persona. Si antes este aljo era, por ejemplo, aljuy, mi perro, ahora ya no va a ser aljuy, va a ser Algo. aljón. Si el oso era mío antes, era ukukuy, ahora ya no va a ser ukukuy mi oso, sino va a ser su oso de ella, ukukun. Si el loro era antes mío, digo callay, ahora ya no va a ser callay, va a ser callan. El gato antes era mío y le decía missy, ahora ya no va a ser missy, va a ser missing. O sea, la N que estoy poniendo aquí me está haciendo variar la pertenencia o posesión. Aljón, su perro. Ukukun, ¿ya? Su oso. Callan, su loro. Missing, su gato. ¿No es cierto? Entonces, es así. Así de sencillo. ¿Entendido? Arilla Chaché. Entendido. Muy bien. Entonces, nuestro trabajo es hasta la tercera persona. Aquí tenemos ejercicios, ¿ya? Para trabajar. Por ejemplo, aquí arribita. Estas son, no, vamos a quedarnos aquí. Estas son las primeras 3 personas que para la siguiente clase tienen que dominar. El día lunes hay evaluación de esto y vamos a evaluar las primeras 3 personas. Para mí, para tú y para su. ¿No es cierto? Mi gato, tu gato y su gato. Esas diferencias debemos entender. Alincho Manacho. Mi gato, tu gato y su gato. Y tienen aquí ejemplos para trabajar. Por ejemplo, aquí yo puedo plantear y decir, ¿ya? Mira, fíjense aquí. Voy a hacer un ejemplito para terminar esta clase. Al juigi, ¿ya? Este es el que me indica la posesión. Puedo decir, al juigi, mikuchkan. Tu perro está comiendo. Ahora puedo decir, al huy, mikuchkan. Mi perro está comiendo. Aljun, ¿ya? Aljun, mi kuchkan. Aljun, mi kuchkan. En este caso, si se dan cuenta, mira, el verbo sigue lo mismo, mi kuchkan,
Mi kuchkan está comiendo, está comiendo, está comiendo. Pero ¿qué varía? Los posesivos. Ujú. Primero, mira, fíjate esto. ¿Ya? Cero, Primero, primera, Aljoiki, tu perro está comiendo. Aljo y mi kuchkan, mi perro está comiendo. Aljo y mi kuchkan, su perro de ella o de él está comiendo. Entonces, esas variaciones se puede generar gracias a los posesivos. ¿Ya? Por eso es importante, estimados estudiantes, utilizar, conocer de cerca los posesivos para no perdernos con esas situaciones. Porque yo estoy seguro que tú te perderías aquí y dudarías. Si no sabes, dudas y dices, pero ¿cuál de ellos? Si yo te digo un día, a ver, señores, van a responder y va la siguiente pregunta. ¿Cómo se dice mi perro o tu perro en quechua? Y los tres aparecen. A ver, ¿cuál debe ser tu perro? Por eso es importante que tú tienes que saber cada uno de estos. Por eso, hasta el día lunes solo le estoy dando 3 posesivos. Para la primera, segunda y tercera persona en plural, en singular. ¿Ya? Para el mi, tú y su. Che, mi che. Y estimados amigos, entonces creo que aquí nos quedamos. El día lunes la evaluación está hasta aquí, hasta donde hemos avanzado. La tercera persona que vendría a ser la página, la página 19, ¿ya? Estudien, por favor, para el día miércoles. Digo, para el día lunes. No tu pananchiscama. Ya, Chachi, Sí, Gualacán. yo tengo una consulta. vamos, adelante, hablen, por consultas. Cuando usted dice, se refiere quechua coleao o quechua chanca, quechua sureño, y yo soy de aquí del norte de Argentina, aquí sería coleazuyo. ¿Qué quechua hablamos nosotros? Ya, mira, todo lo que es Cusco, Moquegua, Tacna, en Perú, Puno, se habla el quechua collao. Y me he dado cuenta en Argentina también hablan bastante el quechua collao. Ajá, Ya, el quechua collao es ya. ok. Ujú, eso es. Pero vamos a tener un curso, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo? Desde marzo, a mediados de marzo, vamos a tener 2 grupos. Uno exclusivamente para los que quieren aprender quechua collao y el otro vamos a tener exclusivamente para el quechua sureño. Te sugiero que ingreses también a esos cursos y hacerlos Bien. para que Bueno, nos confunda, ¿ya? Porque añade. aquí en el Perú el ministerio nomás nos está exigiendo que se enseñe el quechua sureño, pero aquí en Cusco, estimados para todos, no se enseña quechua Cusco. O digo, aquí en Cusco se enseña quechua collao. Por ejemplo, el Instituto de Idiomas enseña, de la UNSAG enseña quechua collao. La Academia Mayor de Lengua Quechua enseña quechua collao. ¿Ya? Ya pues, estimados, con eso creo que quedamos. Y nos vemos el día lunes, la evaluación. Hasta aquí estudien, por favor. Porque realmente, estimados, los sufijos en la mayoría, o en el 85 o el 95%, son los mismos. Ya sea en quechua huanca central, que he visto, en quechua de Huancavelica que he visto, de Huancayo, de Huánuco he visto, comparten los mismos sufijos. ¿Ya? ¿Cuáles son las variaciones? Como les dije, el inchik, inquechik, esito son los que Abajito, varían. ¿Ya? Son algunos ¿dónde pequeños te has entrado? ¿Ya? Prof, ¿Sí? maestro, disculpe, ¿puedo comprar su libro? ¿Cómo puedo comprar? Soy nueva. ¿La nueva? Ah, ya, eres nueva. Escríbeme Sí, al WhatsApp y yo te voy a dar todos los pasos para que puedas hacer. sí, ya le he ¿Ok? escrito ya. Ya, está bien. Yo les Gracias. contesto por WhatsApp. Ya, estimados estudiantes, entonces aquí terminamos. Nos vemos el día.